Buenos días a todos los compañeros y al profesor Luis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la estructura orgánica del Estado colombiano. Vamos a responder a tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el estilo de Estado que adopta Colombia y cuál es su fuente fundacional? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las principales ramas del poder público en Colombia? ¿Cuáles son sus funciones y cómo se integran? Y la tercera pregunta será, eh, ¿cuáles son los fines que estas instituciones y estos poderes buscan en Colombia? Respondiendo a estas tres preguntas, vamos a ahondar sobre ese aparato jurídico y político que organiza a la nación colombiana, porque debemos recordar que nación y Estado no son lo mismo. La primera, recordemos que se compone de un conjunto de personas cohesionadas por unas prácticas, por unos hábitos, por unas tradiciones y por una cultura común, mientras que el segundo se compone de un conjunto de normas, instituciones que las personas de esa nación crean para imponerse a sí mismas un orden. Entonces hablamos de Estado-Nación cuando nos referimos a una comunidad humana que está integrada por unos valores comunes y que se organizan bajo el imperio de unas normas por ellos establecidas. ¿Cuál es la forma o el estilo de Estado que adopta Colombia? A partir del año 1991, con la promulgación de la Constitución de ese año, Colombia adoptó la forma de un Estado social de derecho. Esto significa que el Estado colombiano trasciende las típicas funciones de un Estado de derecho que consistía principalmente en proveer un ordenamiento jurídico basado en el bien común y por mandato de las mayorías. Ahora, en el Estado social de derecho, además de promover el bien común y de acatar el mandato de las mayorías, el Estado también procura proteger los derechos y las libertades de las minorías y de los más vulnerables. Ahora sus políticas y sus normas están orientadas hacia una función social y la solidaridad se convierte también en uno de los baluartes del Estado. Son tres las principales ramas del poder público en Colombia. La primera es la rama legislativa, la segunda la rama ejecutiva y la tercera la rama judicial. Sin embargo, en procura de establecer una democracia más transparente y eficaz, también existen otro tipo de instituciones que buscan de alguna forma servir de contrapeso ante esas principales ramas del poder público y también buscan eh, promover los derechos y las libertades de los ciudadanos. Entre esos órganos tenemos los órganos de control, la Organización Nacional Electoral y los órganos autónomos e independientes que vamos a ahondar más adelante. La rama legislativa del poder público en Colombia es un órgano bicameral. Esto significa que tiene una cámara alta que se conoce como Senado y una cámara baja que se conoce como Cámara de Representantes. En esas dos cámaras se reparten los parlamentarios que se encargan de hacer las leyes de la República, hacer control político sobre las actuaciones de los agentes del Estado y también son los facultados para reformar la Constitución. Empezamos con el Senado. El Senado se conforma por 108 senadores, 100 de ellos que se eligen por circunscripción nacional y democrática. 5 de ellos están ahí a partir
de los acuerdos de paz con las FARC, ¿sí? En donde se estableció que 5 escaños se iban a crear para ellos. 2 senadores más se eligen por circunscripción especial y representan a las comunidades indígenas de Colombia. Y un escaño más o un senador más será para eh, el segundo candidato en votación en las elecciones presidenciales, esto en virtud del estatuto de oposición. El Senado, entre sus principales funciones, está el de autorizar o no el tránsito de tropas extranjeras en el territorio nacional. Es también el órgano que autoriza o no al gobierno nacional para declarar la guerra a otro estado. Es también el encargado de admitir o inadmitir la renuncia del presidente o del vicepresidente. También entre sus funciones está el de escoger a los magistrados de la Corte Constitucional, escoger al Procurador General de la República, entre otras funciones. Posee 7 comisiones constitucionales permanentes, 6 comisiones legales y 4 comisiones accidentales. La Cámara de Representantes o la Cámara Baja del Congreso de la República está constituido por 166 representantes. 161 de ellos se escoge por circunscripción nacional, esto para representar a la totalidad de los departamentos de Colombia y también al distrito capital de Bogotá. 4 de ellos se escogen por circunscripción especial. 2 para representar a las comunidades afrodescendientes, 1 para representar a las comunidades indígenas de Colombia y otro para representar a los colombianos residentes en el exterior. También, en virtud del Estatuto de la Oposición, habrá un escaño para la fórmula vicepresidencial del segundo candidato en votaciones en la última elección presidencial. Igualmente, en virtud del acuerdo de paz con las FARC, se crearon 5 escaños para ser ocupados por miembros de este nuevo partido político por un periodo de 8 años. Entre las principales funciones de la Cámara de Representantes está la de escoger el defensor del pueblo, la de formular acusaciones ante el Senado de la República en contra de altos funcionarios del Estado como ministros, directores de departamentos administrativos, magistrados de las altas cortes, entre otras funciones. Posee 7 comisiones constitucionales permanentes, 6 comisiones legales y 4 comisiones especiales. Esta rama se encarga de ejecutar las leyes. Para esto, coordina todas las actividades administrativas para que vayan hacia unos fines específicos a nivel nacional, departamental y municipal. La cabeza de esta rama es el presidente de la República, quien además es también el jefe de Estado, de gobierno y representa la unidad nacional de Colombia. Esta rama se integra por el presidente y el vicepresidente de la República, por los 18 ministerios del gobierno, por los 6 departamentos administrativos y por las gobernaciones y las alcaldías municipales de Colombia. Esta rama se encarga de dar solución a todos los conflictos y diferencias que se presentan entre los ciudadanos y entre estos y el Estado. Las soluciones que los jueces o magistrados formulan se llaman fallos o sentencias y estas se encuentran
coordinadas bajo el imperio de la ley. Los jueces y magistrados, en sus diferentes fallos, hacen valer el derecho sustancial, esto es, hacen valer los derechos, las obligaciones y las libertades de los ciudadanos y también velan por el cumplimiento de las normas procesales en todos los procesos judiciales que se llevan a cabo. La Corte Constitucional es el máximo órgano de la jurisdicción constitucional. Es la encargada de velar por la supremacía y la integridad de la Constitución para que todos los ciudadanos y toda autoridad en Colombia la obedezcan. Está conformada por 9 magistrados, que son elegidos por el Senado de la República, por ternas que envía el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria. Está integrada por 23 magistrados que son elegidos por la misma Corte para periodos de 8 años cada uno. Estos 23 magistrados se dividen en las siguientes salas. Sala de Casación Civil y Agraria tiene 7 magistrados. Sala de Laboral tiene también 7 magistrados. Y Sala de Casación Penal tiene 9 magistrados. También existe una sala plena que se conforma por la totalidad de magistrados y una sala de gobierno. Todos los tribunales superiores en Colombia están jerárquicamente subordinados a la Corte Suprema de Justicia y asimismo todos los juzgados de circuito y municipales se encuentran jerárquicamente subordinados a los tribunales superiores. Es el máximo órgano de la jurisdicción administrativa. El Consejo de Estado está integrado por 27 magistrados que ejercerán sus funciones por 8 años cada uno. El mismo Consejo de Estado se encarga de elegir a sus consejeros de acuerdo a los candidatos que le envía el Consejo Superior de la Judicatura. Estos 27 magistrados se dividen en 3 salas. La primera sala, que es la sala plena, que se conforma por la totalidad de los consejeros. La segunda sala, que es la sala de lo contencioso administrativo, se conforma por 23 consejeros y esta sala también se divide en 5 secciones. Y la tercera sala, que es la sala de consulta y servicio civil, que se integra por 4 consejeros. Recordemos que el objetivo máximo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo consiste en resolver todas las controversias e inconvenientes que se presenten entre los ciudadanos y el Estado o entre organismos o instituciones del propio Estado. También, aparte del Consejo de Estado como órgano máximo, existen tribunales administrativos superiores y existen juzgados administrativos que se encuentran ambos subordinados a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Tenemos además la jurisdicción especial, que está integrada por los jueces de paz, que son jueces que no fallan en derecho como los demás, sino que fallan de conformidad con el principio de equidad. Está la justicia penal militar, que es un sistema jurídico que se reserva únicamente para casos militares. También tenemos la justicia especial indígena, que la Constitución Nacional permite siempre y cuando ésta no contraríe los preceptos constitucionales y legales. Y tenemos también la Jurisdicción Especial para la Paz,
que es un sistema jurídico especial que se creó en virtud del acuerdo de paz que se firmó con las FARC para tramitar aquellos casos que se hayan presentado dentro del marco del conflicto armado. Además, tenemos otros órganos que también están adscritos a la rama judicial, como es el Consejo Superior de la Judicatura, que se encarga de velar por la disciplina judicial y además es la que administra los recursos de la rama judicial. Y tenemos también como aliada máxima de los jueces a la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de investigar los delitos que se hayan cometido y también de acusar ante los jueces a los presuntos infractores. Se crean para ejercer ciertas atribuciones legales y constitucionales de acuerdo a su especialidad. Estos organismos ostentan un carácter independiente al ejercer sus funciones. Entre ellas tenemos al Banco de la República, tenemos a la Autoridad Nacional de Televisión, tenemos a las universidades públicas, tenemos también a las corporaciones autónomas regionales, como la bastante conocida Corporación Autónoma Regional de Santander. Y por último tenemos a los organismos de control, que en Colombia son sumamente importantes porque precisamente su función principal consiste en controlar o vigilar de que todos los procedimientos del Estado se hagan de acuerdo a las normas y a la Constitución. Esta vigilancia se hace a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Se compone de la Procuraduría General de la Nación, que es la cabeza del Ministerio Público, pero también se encuentra el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General. Los objetivos principales de estos órganos consisten en vigilar el actuar de los funcionarios públicos, ¿sí? La gestión también fiscal que hacen de algunos bienes públicos o recursos públicos. Se encargan también de representar a los colombianos ante los organismos del Estado para garantizar derechos fundamentales y derechos humanos tan importantes como por ejemplo el debido proceso. Por eso nosotros vemos siempre que en las sentencias de las altas cortes o en las sentencias de los tribunales superiores de distritos judiciales o en los juzgados municipales siempre está el concepto, por ejemplo, de la Procuraduría o del Defensor del Pueblo. Además, la Procuraduría, como cabeza del Ministerio Público, tiene una función disciplinaria sobre aquellos funcionarios públicos y particulares que ejerzan funciones públicas cuando estos no se ciñen a la Constitución y a la ley. Incluso estas medidas estas sanciones disciplinarias pueden ejercerse contra servidores públicos que hayan sido elegidos por votación popular. Bueno, y nos encontramos con la tercera y última pregunta, que es ¿cuáles son los fines del Estado colombiano? Bueno, en nuestra Constitución política nos encontramos en el artículo 2 cuáles son esos fines que el Estado busca alcanzar, como por ejemplo promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución política, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y la vigencia de un orden justo, la convivencia pacífica, etc. Todos los órganos, todas las ramas, todas las instituciones que nombramos y que estudiamos en este video tienen
la obligación de perseguir estos fines. Por esa razón, no es concebible cuando nosotros nos encontramos con noticias de corrupción o de instituciones o funcionarios que se sirven a sí mismos o a sus propios intereses, porque la función y el objetivo de estas instituciones que son públicas, es decir, que son de todos, siempre deben ser servir a la comunidad, promover y acatar el interés colectivo, pero además, como Colombia es un Estado social de derecho, deben también velar y proteger los derechos, los intereses y las identidades de las minorías.